Buenas, 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 bienvenidos a otra video reacción. En este caso tenemos una canción de... una canción. Esta vez tenemos un video. Es que estoy acostumbrado a que siempre son reacciones de canciones, de raps. Esta vez no, esta vez tenemos un video de David. Sí, David M. Era un portero cobarde, pero lo ganó todo. La historia de Morisaki. Que esta canción inicio con la canción. Este video me lo recomendaron, ¿no? Básicamente, pues, vamos a ver qué tal. Vamos a estos videos, lo que yo hago. A lo mejor a algunos no les gusta, pero yo lo que suelo hacer con estos videos es que los veo a 1.25 de la velocidad normal. Y bueno, vamos a ver qué tal. Estar a la sombra de otros puede ser una de las situaciones más difíciles de sobrellevar cuando eres un deportista, sobre todo si ese segundo plano que ocupas se prolonga a lo largo de los años. La carrera de Yuzo Morisaki es la de un corredor de fondo, de los que nunca pierden el ritmo, aunque nunca consigan despegarse del segundo lugar, y ya en la escuela primaria. Como segundo portero de Sutetsu, estaba en uno de los grandes de Shizuoka, pero condenado al banquillo ante el descomunal talento de Genzo Wakabayashi. Morisaki, lejos de resignarse ante tal situación, supo sacar provecho de ella, proponiéndose extraer todo lo que pudiera del guardameta más prometedor de su generación. Fue, de hecho, de los pocos amigos que por entonces tenía el también arrogante Genzo, sirviendo como puente entre el superportero y los chicos que poco después serían conocidos como el Cuarteto Sutetsu, mediando entre ellos para conformar un grupo sólido de estudiantes de primer año, que entrenaban por las tardes de forma casi profesional en la mansión de Wakabayashi, y que acabaría por conquistar... Que Wakabayashi es el mansión, tiene plata, ¿no? Wakabayashi sí creo que era el portero como uno de los mejores ahí que tenían. Entrenaban por las tardes este supongo que es Morisaki, ¿no? En la mansión de Wakabayashi, y que acabaría por conquistar yo pensaba que esta era Wakabayashi. No sé si Morisaki o Wakabayashi es el nombre completo. Sin embargo, o si son dos personas diferentes. Morisaki solo pudo ser un espectador. Creo que eran dos diferentes. Como todos sus amigos habían conseguido la titularidad en el equipo, mientras que él parecía condenado a esperar tras la larga sombra que proyectaba la imbatibilidad de Wakabayashi aquel año. Quizás por ello en el curso siguiente el guardameta decidió cambiar de equipo, ganándose allí un puesto entre los 11 iniciales y destacando por primera vez en su vida. Aunque el caprichoso destino querría interponerse cuando en la ciudad de Nankatsu decidieron aquel año formar un nuevo equipo entre los jugadores más destacados de todas las escuelas. Morisaki no dudó en presentarse a las pruebas de selección y su notable mejora le proporcionó un puesto en este nuevo conjunto realmente fuerte, pero en el que la presencia de Wakabayashi auguraba su regreso a los banquillos. Y así ocurrió. El Nankatsu comenzaba su periplo en el torneo de la prefectura con Genzo como portero titular, avanzando sin demasiados problemas. Aunque el infortunio quiso ponerse del lado del guardameta suplente cuando Genzo se lesionó en un pie y fue descartado justo antes de la semifinal. Morisaki al fin tenía su oportunidad. Ok, Morisaki entonces es ese, el de la izquierda, y Wakabayashi es el del pelo así como más grande, ¿no? Más cabelludo, ¿no? Ok. El de que tiene la gorra básicamente es Wakabayashi, si no me equivoco, y ese Morisaki. Que como no entendí ahorita, pero vamos a ver. Y fue descartado justo antes de la semifinal. Morisaki al fin tenía su oportunidad. Disputaría todo un partido en un campeonato oficial frente al humilde equipo de Shimada, contando con la bendición y la confianza de Wakabayashi. Un encuentro que se complicó a los favoritos cuando el nervioso guardameta se comió el primer gol, enviándolos al descanso por debajo en el marcador y sin disfrutar de muchas ocasiones. Un segundo gol en la reanudación y el mal tiempo cambiaban por completo el pronóstico del juego y ponían en peligro verdaderamente el pase a la final, aunque consiguieron recuperarse gracias a un inspirado Tsubasa Ozora y alguna que otra intervención de Morisaki que terminaron siendo claves para la victoria final. Pese a los titubeos iniciales, el joven había mostrado poder ser resolutivo en momentos clave del partido. Yo siento que eso es lo que tiene mucho peso en lo que es el fútbol, ¿no? Que tiene mucho más peso el portero, ¿no? Al juego que los jugadores realmente, porque bueno, a los jugadores se pueden culpar de que no jugaron bien y tal, pero siente más la culpa el portero cuando meten un gol, porque él es la defensa, como tal, es el último defensa de todos, entonces es el que tiene más peso en el partido. Entonces yo siento que pues es cuanto menos difícil, ¿no? Ambos tienen su dificultad. Mucha gente dice
los jugadores como tal, que pues obviamente tienen que tener mucha estamina, mucho tal, pero los porteros también tienen su peso en el juego. Claro, y repito, alguna pues, que otra intervención de Morisaki que terminaron siendo claves para la victoria final. Pese a los titubeos iniciales, el joven había mostrado poder ser resolutivo en momentos clave del partido, aunque eso no lo iba a sacar de la suplencia en el encuentro por el título con la vuelta de Wakabayashi bajo palos. Nankatsu derrotó a Shimizu, que repetía como finalista. Fueron campeones en Shizuoka, aunque la final se cobraría su precio con la recaída de Genzo, que ahora sí parecía tener que perderse varios partidos. Y un equipo que acababa de firmar su clasificación al torneo nacional de Japón abandonaba Shizuoka con Morisaki, quien solo había disputado un solo partido, como portero titular. Pero esto solo motivó que los compañeros se pusieran a ello, ideando un entrenamiento especial e intensivo para su portero, en pos de prepararlo ante el reto mayor que se acercaba. Una preparación especial que resultaría en un momento decisivo en la carrera del guardameta, que bajo su eterna admiración por Genzo escondía la convicción de no tener el talento del superportero, pero también que podía sustituirlo con el duro esfuerzo. A pesar de las fortalezas de Nankatsu, todos sabían que los nacionales estarían mucho más competidos, más aún cuando se encuadraron en uno de los grupos más complicados con varios equipos de fuerte poder ofensivo como Hanawa y Meiba, siendo la peligrosa escuela capitaneada por Kojiro Hyuga su primer rival. Sería la primera prueba de fuego para los campeones de Shizuoka, pero sobre todo para Morisaki, quien no imaginaba el castigo al que estaban a punto de someterlo. A pesar de que Nankatsu conseguía adelantarse rápidamente al comienzo del partido, Hyuga vio rápidamente en su portero una de las debilidades del conjunto rival, y no dudó en fusilarlo con su potente disparo, haciéndole sangrar en el camino. Con aquel malicioso chut, consiguió algo más que el empate. Introdujo en Morisaki un miedo ante el balón que desembocaría en el segundo gol de Meiba tras un sencillo tiro de Sawada. Por eso, portero cobarde, ¿no? En él, parecía una vía directa a la constante victoria de Meiba. Afortunadamente, la intervención del capitán Tsubasa Ozora conseguía rearmar psicológicamente al portero, que no volvió a vacilar hasta el final del encuentro. A pesar de lo que no pudo evitar encajar 6 goles ante el poder goleador de Kojiro y Meiba. Nankatsu perdía el primer partido, y en gran parte fue debido a los titubeos de Morisaki. No podían permitirse más errores si no querían volver a casa más pronto de lo que esperaban. Y a partir de aquí, supieron hacerlo. Obteniendo 3 victorias y una sola derrota hasta este momento. Frente a otra gran dupla goleadora que conformaban los hermanos Tachibana de Hanawa y sus sorprendentes jugadas, la portería de Morisaki no pudo permanecer a cero. ¡El Hanawa ha empatado el marcador! Sobre todo contando con la penosa ayuda de uno de sus compañeros. Autogol fue eso, ¿no? Salvadoras que ayudaron en la victoria, un patrón que seguiría repitiéndose en los siguientes partidos. El nivel de las mejores escuelas de Japón era alto, y Morisaki encajaría frente a Naniwa y sobre todo ante la excepcional escuela Musashi, que le hizo 5 goles. Pero también resolvería eficazmente en momentos importantes, resultando imprescindible en las victorias que llevaban a Nankatsu hasta la final, donde de nuevo se las verían con Meiba, y donde también regresaba Genzo Wakabayashi. Tras todo el trabajo hecho, con sus luces y sus sombras, nuestro portero se perdía el último y decisivo partido, teniendo que contemplar en la banca cómo una vez más su amigo Genzo se lucía una y otra vez, al tiempo que descubría en la portería rival un nuevo actor en escena, Ken Wakashimazu, cuyas habilidades como cancerbero rivalizaban con las del superportero de Nankatsu. Desde la banca vibró, lo sufrió y finalmente celebró el triunfo que lo hacía campeón nacional a los 11 años, en su primer torneo grande, donde había conseguido ser, al fin, una parte fundamental del equipo, donde daba el primer paso de muchos que la guardaban en el horizonte. Porque en Shizuoka, tras la marcha de Wakabayashi a Alemania, un nuevo porvenir se abría para él como jugador, aunque supusiera perder uno de sus primeros amigos que se alejaba miles de kilómetros. Morisaki no dudó en inscribirse con el paso a la secundaria en la escuela Nankatsu para poder jugar junto a muchos de los compañeros con los que compitió en los nacionales, convirtiéndose en el portero titular de un conjunto de jugadores a punto de constituir toda una dinastía del fútbol japonés. La secundaria Nankatsu dominaría el fútbol juvenil del país por 2 años consecutivos, llegando invictos a su último año, en el que el objetivo era claro: conseguir el tricampeonato. Para ello, por supuesto, debían pasar primero el tramo de Shizuoka, donde ya eran una leyenda. Pasaron todas las rondas con sólidas actuaciones de su portero, hasta enfrentar y derrotar a la escuela Otomo, en una final donde Morisaki concedió un solo tanto al goleador Nita. Ya eran 3 veces campeones de la prefectura. Ahora tocaba convalidar en el campeonato de todo Japón.
Allí, viejos y nuevos rivales pondrían de nuevo a prueba a Morisaki, quien mantuvo dignas actuaciones y un solo gol encajado contra Zumaichi y Nishigaoka. Tras ellos vendrían rivales más duros. Hanawa volvía a sorprender con el huracán en el cielo de los Tachibana, que clavarían 2 tantos a un guardameta, que sin embargo resultaba decisivo para que Nankatsu pasara a cuartos de final. ¡Ese balón es mi amigo! ¡Lo recibiré con los brazos abiertos! ¡Morisaki! ¡El balón golpea el hombro del portero Morisaki! Donde Hirado les iba a plantear un duro encuentro saliendo como una apisonadora. Poco pudo hacer Morisaki ante Hito y Sano, quienes obligaron a Nankatsu a remontar 3 goles. Todos los partidos que no más, conozco, pero bueno, sobreponerse. vamos aprendiendo. ¡Las manos del arquero Morisaki! Y el portero Morisaki tiene el balón. Sí, porque tenía bastante, al menos en los raps que yo he escuchado, Wakabayashi se mencionaban bastante. Y Morisaki no le tenía tanta importancia, ¿no? Incapaz frente al poder de Uy. Matsuyama, pero salvando al equipo cuando más le necesitaban. En el cierre, 2 goles a 3 para repetir en la final, donde ya eran tan habituales como su rival, el Toho de Sawada, Wakashimazu y Kojiro Hyuga, cuyo nuevo y salvaje tiro del tigre parecía simplemente imparable. Morisaki ni siquiera conseguía reaccionar ante la fuerza del chut, y solo con la ayuda de sus compañeros consiguieron neutralizarlo en alguna ocasión, Pero no es problema para el portero Morisaki. dando la posibilidad a Tsubasa de hacer el trabajo en ataque, aunque cuando parecían tener ya amarrada la victoria, el capitán de Toho acabó metiendo al portero dentro de la portería para empatar la final más dura y tras la que merecidamente ambos equipos compartirían título de campeones nacionales. Como guinda del pastel a un papel destacado, Morisaki fue elegido entre los mejores jugadores del campeonato ¿Estás en la lista, Morisaki? y en consecuencia Muy bien. seleccionado por la Federación de Fútbol de Japón para formar parte del equipo nacional sub-16. Era un nuevo logro para un guardameta que comenzó como un segundón, pero que acababa la secundaria como el portero más laureado en su rango de edad. No obstante, esos galones bien merecidos no iban a valer mucho en el torneo de París, hacia el que volaban con parada en Alemania para la pertinente preparación. En esa expedición no solo se reencontraría con Wakabayashi, sino que era acompañado por Ken Wakashimazu. Con semejante competencia bajo palos, Claro, esos dos se había eran condenado como de tercer los- portero. Y efectivamente, mejores. el viaje le valió para poco más que para ganar experiencia internacional, jugando solo el amistoso frente a Werder Bremen, en el que sufrió un durísimo castigo, y ni un solo minuto en el torneo parisino, donde fue solo testigo de la enorme gesta de sus compañeros, quienes derrotaron a algunas de las mejores selecciones del mundo para ser campeones y regresar como héroes a Japón. Un ciclo había terminado y comenzaba la nueva etapa en la escuela superior. Morisaki decidió continuar en Nankatsu, en un equipo que tras la partida de Tsubasa Ozora a Brasil fue remodelado con la incorporación de Sun Nita y el regreso del cuarteto Otomo junto con Misaki. Un equipo potente, que siguió llegando a las finales, pero que no podría con la escuela Toho, marcando el cambio de rumbo en la hegemonía del fútbol japonés. El tiro del tigre seguía siendo demasiado para El Morisaki. tigre Hyuga, sí. Pese a la debacle de Nankatsu, aún contarían con él para la selección nacional, eso sí, como reserva de Wakashimazu, lo que le permitió al menos no sufrir en carne propia las palizas a las que Japón fue sometido por la selección holandesa en los partidos amistosos que los preparaban para el inminente campeonato asiático sub-19. Tras pasar por los duros entrenamientos del nuevo entrenador Gamo y conocer de primera mano a la Real Japan, ese torneo continental se presentaba prometedor para un portero que vio desaparecer la competencia con las lesiones de Wakabayashi y la renuncia de Wakashimazu, que volvía a realizar un duro entrenamiento personal con la ayuda de Tsubasa para estar a la altura que se le exigiría. Esta era la perspectiva con que afrontaba la titularidad en el partido inaugural contra Taiwán, y en el que unos cansados japoneses no comenzaron nada bien, encajando a Morisaki tras una jugada desafortunada que acabó con el balón dentro de su red, pero que finalmente consiguieron sacar adelante. Habían mostrado, no obstante, algunas dudas sobre el juego de la selección, y la incógnita se cernía sobre su siguiente encuentro, frente a un equipo más fuerte, Tailandia. Unas dudas que fueron confirmándose cuando, aun marcando primero, en Japón comenzaban a verse superados por las asombrosas habilidades de los hermanos Konsagoto y la fuerza de Bunar, hasta que los goles comenzaron a llegar, con un impotente Morisaki que se veía desbordado y encajando hasta 4 goles. El portero, sin embargo, supo mantenerse firme e incluso reanimar a unos compañeros alicaídos. Consciente de su parte de culpa en la derrota, necesitaba redimirse y lo conseguiría tapando el gol que podría haber significado una humillación sin paliativo, con una increíble doble parada que le llevó incluso a jugarse el físico contra el poste, que mostraba la pasta dura de la que estaba hecho. Dos Todo veces ello junto se con la golpeó una inesperada con y el hombro, ¿no? milagrosa aparición Pero de Genzo otro, Wakabayashi pues, en la banda, como la de la terminaron sus espalda. minutos sobre el campo.
El superportero entraba para cortar en seco la sangría en la portería. Y llega japonesa Wakabayashi, y ganar el ¿no? partido con la ayuda de Shingo y Tsubasa. Ese es como Todo frente a un malherido Morisaki, el GOAT. que ahora sí volvía a la El banca, GOAT. de donde no tendría muchas más oportunidades de moverse. Pudo jugar el segundo tiempo contra Uzbekistán, sustituyendo a Genzo en un partido ganado. Pero el regreso de Wakazimazu al Me combinado encanta que nacional haya lo tantos terminó de condenar al banquillo, países viendo no sus incluidos. esfuerzos poco recompensados, y a sus compañeros proclamarse campeones de toda Asia para clasificar al campeonato Realmente mundial no sub-19. pasa eso mucho Como era de en, esperar, el recorrido mundialista de ¿cómo se Morisaki llama? fue más de lo mismo. En los Como animes. tercer portero no disputó ni un solo minuto, pero Japón volvía a proclamarse campeona, lo que colocaba un nuevo título internacional en el casillero del guardameta, suficiente para que los equipos profesionales de Japón se acercaran a él y terminara firmando su primer contrato profesional con el Shimizu Pulse, en el que coincidiría con su compañero de selección Kishida, para disputar su primera temporada en la J-League, a la vez que volvía al equipo nacional, esta vez en el sub-23, para disputar un nuevo torneo asiático. Muchas cosas cambiarían, sin embargo, en esta ocasión. El nuevo entrenador sería nada menos que Kira Kozo, conocido por sus duros métodos de Claro, entrenamiento y conocidísimo. arriesgadas decisiones técnicas. Dos de estas últimas resultarían clave para que Morisaki augurara un protagonismo en la selección que nunca antes había tenido. Por un lado, Kira había decidido dejar fuera de la convocatoria asiática a los jugadores que ya estaban en equipos europeos, entre ellos Wakabayashi. Por otro, apostaba por la reconversión de Wakazimazu a delantero. De forma inesperada, la aparición de Kira le ofrecía más posibilidades de jugar. Y con esta ilusión comenzarían los entrenamientos junto a viejos y nuevos compañeros, con algunos partidos de preparación. El primero contra Dinamarca, en el que Ken aún formaría como portero, relegándolo a la reserva, pero solo durante la primera parte. Con la reanudación se producía el cambio. Wakazimazu se colocaba como punta y Morisaki bajo palos, encajando un solo tanto frente a Haas y ganando el partido. El futuro parecía sonreír por fin al eterno segundón, pero nada estaría más lejos de la realidad, porque a kilómetros de Japón, ciertas Por cada una de circunstancias cal, se una estaban arena, dando ¿no? para que todo cambiara de nuevo. La sorpresa en el mundo del fútbol fue total cuando Wakabayashi fue apartado del Hamburgo, que lo colocaba como agente libre sin equipo. La alegría estallaba en las filas de la selección japonesa cuando Kira lo presentaba como la nueva incorporación al equipo nacional. Pero con Genzo de nuevo allí, a Morisaki se le cerraban otra vez las puertas. Así lo confirmó la titularidad del superportero en el amistoso contra Nigeria, que acabó en empate a 2. Aunque volvió a contar como primer portero en el encuentro de preparación contra Paraguay, sin encajar ni un solo gol, y siendo en esta ocasión sustituido él mismo por Wakazimazu en la segunda parte. Con las innovaciones de Kira, Morisaki había jugado la mitad de los minutos en estos juegos previos, y fue finalmente incluido entre los 23 jugadores que disputarían el torneo asiático. Pero la pregunta ahora era, ¿qué pasará cuando comience la verdadera lucha? La presencia de Wakabayashi en la portería en el primer partido contra Malasia respondía a esa pregunta. El exjugador de Nankatsu era oficialmente suplente una vez más, aunque pudo jugar el último partido en la fase de grupos cuando Japón ya tenía garantizada su clasificación a la fase final. Una fase en la que las cosas se complicarían. Tras conseguir una victoria frente a Vietnam y un empate contra Arabia Saudí con la seguridad de Wakabayashi en la línea de meta, el cierre de la primera ronda sería un juego bastante más complicado. El equipo de Australia supo jugar mejor sus cartas y tras una nueva lesión de Genzo en el ojo, Morisaki tuvo que entrar en la que sería a la postre una de las peores actuaciones de su vida, encajando 3 goles en los últimos 15 minutos del partido y siendo protagonista en la última acción en la que quiso jugarse el todo por el todo, abandonando su portería hasta la meta contraria y uniéndose al resto de compañeros en el remate de un saque de esquina, y falló en sus intenciones, provocando una sencilla contra que terminó con el definitivo gol a puerta vacía que cerraba la victoria australiana. Se metían en un verdadero lío que desataba las críticas sobre la selección y les obligaba a ganar todo lo que venía por delante. A ganar 3 partidos consecutivos, en los que a pesar de su lamentable última actuación, Morisaki jugaría íntegros como portero titular. Y quizás fue la seguridad de este voto de confianza, o que simplemente se encontró más inspirado, pero Morisaki supo hacerse grande bajo los palos y no permitió que un solo balón tocara su red, contribuyendo decisivamente en las victorias en del los equipo. 3. Desgraciadamente sí que encajó en el último y definitivo partido de vuelta contra los australianos, poniendo la clasificación cuesta arriba, aunque una combinación de sacrificio, ímpetu y buen juego pudo remontar la crítica situación para convertirla en la gran celebración que este grupo merecía. Eran una vez más los mejores de Asia y como regalo recibían un pase directo a los Juegos Olímpicos de Madrid. Por lo que tras finalizar la temporada en la J-League, el ciclo de la selección nacional comenzó a girar de nuevo, concentrados una vez más, disputando partidos amistosos en México frente a Finlandia y la selección local. Todo para volver a seleccionar 23 chicos que viajarían a España y entre los que de nuevo... Ok,
producción local. Voy a seguir, todo para volver a no voy a seleccionar tenerlo. 23 chicos que viajarían a España y entre los que de nuevo figuraba Morisaki, quien a estas alturas se sabía muy bien su papel. Aunque Wakashimazu volvía a inscribirse como portero y delantero, Wakabayashi llegaba esta vez en plena forma, demostrando su nivel desde el comienzo de los Juegos Olímpicos. Una década después, Morisaki seguía en el mismo punto que cuando comenzó en Sutetsu, a la sombra de Genzo. No jugó un solo minuto en la fase de grupos que sus compañeros solventaban una vez más, pero como casi siempre, su oportunidad no tardaría en llegar. Fue en los cuartos de final, en el duro encontronazo con Alemania, cuando contra Wakabayashi Japón. tuvo que abandonar, casi desangrado, el estadio en ambulancia. Con el marcador a favor, pero contra un Snyder sediento de gol. Fue justo en este dramático momento en el que a Morisaki le tocó defender no solo la meta japonesa, sino la dignidad de un amigo malherido cuya gorra cubierta de sangre pesaba como una losa. ¿Pero qué No pasó? era la mejor forma de debutar en este campeonato. Se golpeó y lo que contra tenía que ocurrir, por supuesto, la ocurrió. cancha, ¿o El qué? tiro de fuego no tardó en penetrar su portería 2 veces consecutivas. Morisaki se mostraba incapaz frente al poder de Snyder. Aunque salvó alguna buena ocasión de Goethe, volvió a claudicar ante el emperador, quien remontaba el partido. La locura se desató entonces sobre el césped, idas y vueltas con ocasiones consecutivas, entre las que una mano salvadora de Morisaki y la velocidad oportuna de Nita devolvían las tablas al marcador, forzando la prórroga. Pero el tiempo añadido no trajo sino más de lo mismo. Muchas ocasiones, alguna salvada, y los goles de Japón que volvían a poner distancia. Un inteligente Cal metía a los suyos de nuevo en el partido, para que se enchufaran del todo con un nuevo tiro de fuego de Snyder, que Morisaki hizo todo por tapar, pero que terminó lesionándolo en el hombro. Sin posibilidad de cambio, tuvo que aguantar en esas condiciones hasta el final, y así poder ver desde el terreno de juego cómo Tsubasa cerraba el difícil partido y pasaban de ronda. Después de 120 minutos de sufrimiento, continuaban en el torneo, aunque su hombro le iba a impedir jugar en condiciones los siguientes partidos, teniendo que ceder la portería a Wakashimazu. Una vez más, la carrera de Morisaki se mostraba como una sucesión incesante de fortuna e infortunio. La mayoría de esto estos es un últimos partido por la selección. mucho después, ¿verdad? Al margen Esto ya del es campeonato los olímpico, Juegos J. League Olímpicos. se acercaba a una nueva temporada, y esperando que su lesión no fuera grave, el guardameta veía cómo algunos de sus compañeros y amigos daban el salto a grandes ligas, mientras él se quedaba, al menos por ahora, un paso por detrás. Sacrificio y esfuerzo son las dos consignas que mejor definen a Yuzo Morisaki, un guardameta valiente y obstinado que suple sus carencias técnicas con dosis extras de entusiasmo más el buen saber de quien lleva desde la infancia bajo una portería. Todo un profesional que ha sabido manejarse en un segundo lugar desde que tiene memoria, sin hacer grandes dramas, pero sin bajar los brazos nunca, haciéndose buen compañero dentro y fuera del campo, atento siempre a cada nueva oportunidad de avanzar un paso más. Muy bien, muy bien. O sea, básicamente es lo que trata, así que es un personaje secundario, ¿no? Comparado a los otros, pero le muestran su historia, su esfuerzo, todo lo que pasa, ¿no? Eso es algo que encuentro muy interesante, que un personaje no tiene que ser principal, o sea, no tiene que ser que sea de los personajes principales, pero aún así que le pongan atención a su historia, a su desenvolvimiento en una serie, pues eso es bastante bueno, a mí me gusta bastante. Creo que sí he escuchado en algún rap el nombre Morisaki, pero nunca le di atención hasta ahora, pues que estoy viendo el video, ¿no? Habló de muchas cosas de pues de los Juegos Olímpicos, luego no me acuerdo qué había hecho, el que tiene ese logo de esa J. No sé si eso, creo que eso es mucho más adelante, ¿ok? Ahí me dicen en los comentarios si me equivoco, pero yo creo que lo que yo he visto de raps es como muy atrasado a lo que estoy viendo en este video. Pero bueno, ahí no entendí por qué Wakabayashi pues estaba lleno de sangre. ¿Qué pasó? ¿Se golpeó contra la cancha o qué pasó? Y si lo que dice es cierto, que esto es del futuro, un poco más del futuro. Entonces yo lo que hablé, no sé, en algún rap o acá, creo que fue en un rap, que dije que Alemania era muy importante para que simplemente lo dejaran atrás, que volvía otra vez. Entonces, si es del futuro, si es lo que pienso que es otra historia, así un poco más adelantado a lo que ya hemos visto, entonces sí tuve razón, ¿no? Que pues volvemos a enfrentarnos, ¿no? Alemania versus Japón. Me gusta mucho que es ese tipo como digo, muchas historias, que ese tipo de Alemania, Nigeria,
Dinamarca, o sea, que básicamente que le dan significado a cada país, porque muchas veces en la serie solo se centran en Japón como tal, no se centran en varios, y eso es algo que yo veo que Capitán Tsubasa hace bastante, que a todos, por todo lado, ¿verdad? Por todo el mundo, como generalmente debe ser, ¿no? Eh, pero bueno, estuvo bien, me gustó. Eh, si no entendí algo, pues me lo pueden explicar acá, no importa. Me quieren hacer un resumen de lo que vi en el video. Y bueno, denle like, suscríbanse. A mí me gustó. Espero que les haya gustado a ustedes también. Perdone ahí por... Pero no sé si lo voy a cortar o no. Que si lo corté muy bien y si no, que tenía que irme por un momento. Y con esto me despido. Chao, chao.